lucha y 60 millones de muertos, la mayoría de ellos civiles, es el coste humano de esta guerra. Políticamente, supone la lucha a muerte entre tres concepciones del orden mundial: el fascismo, el comunismo y la democracia. El ejemplo de España se aparece entonces como un mal augurio sobre el posible desenlace de esta guerra. Hace tan solo 6 meses que ha terminado la Guerra Civil Española, y allí el fascismo ha vencido. El general Franco es el ganador de la guerra civil y a lo largo de toda la contienda ha estado recibiendo de Hitler y de Mussolini el máximo apoyo en armas, soldados y dinero. En 1939, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Franco está todavía celebrando su victoria. España es ya un Estado totalitario. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. El general Franco había sido uno más de los altos mandos militares que en julio de 1936 se sublevaron contra el gobierno legítimo de la República Española. Pero pocos meses más tarde, Franco se alza definitivamente con el poder absoluto. La guerra española ha sido un enfrentamiento a muerte entre hermanos. Quizá por eso mismo ha alcanzado unas cotas de ferocidad y de saña desconocidas hasta el momento. Y ha durado mucho, 3 largos años. Ha sido también una guerra de desgaste. La represión se ha puesto en práctica de manera implacable y brutal en las retaguardias de ambos frentes. Los fusilamientos de militares y civiles, hombres, mujeres y ancianos, se han contado por centenares de miles en el transcurso de la contienda. Al terminar la guerra, se habían producido, según estudios recientes, 600.000 víctimas. De ellas, unas 125.000 fueron fusiladas por uno u otro bando. Cuando la guerra termina, 270.000 presos republicanos abarrotan las cárceles o se hacinan en las plazas de toros y campos de fútbol de todo el país, convertidos en improvisadas prisiones. 25.000 de estos hombres van a ser ejecutados a lo largo de los 5 años siguientes. En 1939, cuando la Segunda Gran Guerra estalla en Europa, España está iniciando su durísima posguerra. La España de aquel año 39 es un país en ruinas, económica y humanamente agotado, moralmente quebrantado y desgarrado en lo más profundo de su identidad. La pobreza, el hambre, las enfermedades y el miedo son la trágica compañía diaria de unos supervivientes que no tienen tiempo ni de llorar a sus muertos. Continuar viviendo dolorosamente es la larga y difícil tarea que tienen por delante. Ocho años atrás, sin embargo, los españoles habían celebrado llenos de esperanza la llegada de un futuro político muy distinto para su país. Eso sucede cuando en abril de 1931
es instaurada en España la Segunda República y el rey de España, Alfonso XIII, se ve obligado a abandonar el país y encaminarse al exilio. Si los reyes de España supieran lo poco que iban a durar, gritarían con todas sus fuerzas: ¡libertad, libertad, libertad! Las elecciones municipales de abril de 1931, que han dado el triunfo absoluto a los partidos republicanos, han sido sobre todo la expresión de un claro rechazo popular a la monarquía. Si los curas y frailes supieran la paliza que les van a dar, saldrían del claustro gritando: ¡libertad, libertad, libertad! El objetivo esencial de los primeros gobiernos republicanos es el de reformar radicalmente las estructuras de un país profundamente atrasado. La España de los años 30 es una nación mayoritariamente rural y agrícola y escasamente industrializada. El nivel de analfabetismo es muy alto. La pobreza alcanza grados extremos, sobre todo en la mitad sur del país, donde muy pocos propietarios acaparan la casi totalidad de las tierras de cultivo. Las desigualdades sociales alcanzan unas cotas escandalosas. El poder civil se ha acostumbrado a recurrir a los ejércitos y a la Guardia Civil para reprimir las protestas de los obreros y campesinos, encuadrados mayoritariamente por entonces en la organización sindical anarquista CNT o la central socialista UGT. El ejército, a su vez, cuenta con una intensa tradición golpista. 52 pronunciamientos militares de distinto signo político se han producido en España los últimos 122 años. Por lo que se refiere a la Iglesia Católica, su posición es claramente dominante en la sociedad española. El clero mantiene desde hace siglos una estrecha relación con las clases pudientes y conservadoras. Pero en la década de los 30 cuenta con la rotunda animadversión de los sectores izquierdistas y las clases populares ya violentamente anticlericales. El primer presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, hace un claro diagnóstico de aquella España en crisis. La crisis de España no es política, no es siquiera de régimen, es histórica con toda su trascendental amplitud. Europa está padeciendo en esos mismos momentos los efectos dramáticos de la Gran Depresión, una crisis económica sin precedentes en el siglo. Siguiendo los pasos de los Estados Unidos, países pujantes como Inglaterra o Alemania se han derrumbado económicamente. Sus niveles de paro alcanzan cotas inimaginables en la década anterior. La izquierda radical europea interpreta esto como el signo inequívoco del hundimiento del sistema capitalista. Como consecuencia del paro y la pobreza, se produce un claro retroceso del liberalismo político. Aparecen grupos políticos contrarios a los sistemas parlamentarios. La sombra del totalitarismo se hace cada vez más presente en Europa. Es por entonces cuando Adolfo Hitler empieza a cobrar importancia en Alemania. Muchos ven ya en él al único político capaz de sacar al país de la crisis en que se encuentra sumido. El dictador Benito Mussolini lleva años dominando sobre una Italia sometida a un régimen fascista. Pero es en la década de los 30 cuando empieza a ejercer una verdadera influencia en el exterior. La gravísima crisis está favoreciendo los vientos fascistas en el continente europeo. En la España republicana de entonces, la tendencia política es justamente la contraria a la europea. El Congreso, elegido en 1931, ha aprobado una nueva constitución liberal y democrática que proclama a España como una república de trabajadores. Y en sus 2 primeros años de vida, el gobierno de la República acomete reformas de corte netamente progresista en sectores que han lastrado al país durante siglos. Sin embargo, son esos mismos intentos de reforma los que acaban siendo motivo de gravísimos conflictos políticos y sociales en todo el país.
Con el advenimiento de la República, comienzan los incendios y asaltos de conventos e iglesias por parte de los grupos extremistas anticlericales. El gobierno ha anunciado su propósito: proclamar a España como un Estado laico en el que exista una clara separación Iglesia-Estado. Los republicanos buscan únicamente limitar al máximo el enorme poder que la Iglesia Católica ha tenido siempre en España. Pero en un primer momento, las autoridades y una parte importante de la población asisten indiferentes a los asaltos a los conventos y la profanación de imágenes sagradas. Esa actitud por parte del poder hace que muchos católicos españoles, que se sienten profundamente ultrajados en sus convicciones religiosas, se distancien entonces irremediablemente de la República. La reforma militar es la segunda operación de gran envergadura de la República que acaba generando un importante conflicto en el seno del Estado. El jefe del gobierno, Manuel Azaña, busca con esta reforma la modernización del ejército español y, sobre todo, una renovación política de los mandos militares, que aunque no se han opuesto al advenimiento de la República, la han recibido con evidente recelo. Pero no logra su propósito. Las conspiraciones militares dan comienzo muy poco después de constituido el primer gobierno republicano. Al año y medio de la proclamación de la República, el general Sanjurjo encabeza desde Sevilla el primer pronunciamiento militar con apoyo de pequeños sectores monárquicos y derechistas. La sublevación es fácilmente reprimida por el gobierno. El general Sanjurjo, detenido y condenado a muerte, es finalmente indultado y tras beneficiarse de una amnistía se exilia en Portugal. Desde allí esperará una mejor ocasión para volver a actuar. La reforma agraria, otro de los grandes asuntos polémicos en la República. En España hay en ese momento 2,5 millones de campesinos sin tierra, braceros eventuales que malvivían con jornales de hambre. El problema intenta ser resuelto por los gobernantes con leyes de expropiación a los grandes terratenientes. Pero las medidas se aplican de forma contradictoria y eso aumenta hasta límites insoportables la impaciencia y la indignación de unos campesinos que han creído ciegamente a quienes, como los socialistas y los anarquistas, les prometieron una sociedad colectivizada bajo el nuevo Estado republicano. Los conflictos sangrientos se multiplican en el campo español. En enero de 1933, en el pueblo andaluz de Casas Viejas, la violencia alcanza el paroxismo. ...21 muertos es el saldo trágico de un levantamiento de campesinos anarquistas brutalmente reprimido por la fuerza pública. Los campesinos, que se sienten engañados por la República burguesa, acaban dándole la espalda. Un proceso parecido tiene lugar en las ciudades. El proletariado industrial había recibido inicialmente con grandes esperanzas el advenimiento de la República. De hecho, los salarios y las condiciones de trabajo de los obreros mejoran sustancialmente, pero las reivindicaciones de los trabajadores acaban desbordando al gobierno por la izquierda. Los sindicatos socialistas y anarquistas, que encabezan los cada vez más frecuentes movimientos de protesta de los trabajadores, experimentan entonces un crecimiento sin precedentes. Los socialistas, que consideran a la República como el paso necesario para alcanzar un Estado auténticamente socialista, enseguida ven defraudadas sus esperanzas iniciales. Arrastrados por la creciente influencia de los anarquistas, adoptan posiciones cada vez más radicales. Los anarquistas, por su parte, pronto confirman su vieja opinión de que la República nunca logrará ser otra cosa que la encarnación de un Estado burgués.
Noviembre de 1933. En solo 3 años de vida, la República está ya seriamente erosionada por los graves conflictos desatados a causa de las reformas emprendidas. El gobierno se ve forzado a convocar nuevas elecciones legislativas. Para entonces, los partidos de derechas han logrado ya establecer una amplia alianza política, la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas. En Europa, mientras tanto, el fascismo se ha asentado con fuerza. En Alemania, Hitler ha ganado las elecciones, se ha hecho con el poder absoluto y ha impuesto una concepción totalitaria del Estado. La democracia ha sido aniquilada. En Italia, el fascismo de Mussolini se ve radicalmente reforzado por el auge del nazismo en Alemania. Y en el resto de Europa se agudiza el enfrentamiento entre las fuerzas fascistas y antifascistas. La vida política se polariza y se crispa. En España, las elecciones del año 33 dan un rotundo triunfo a la coalición derechista y católica CEDA y suponen el fracaso de la opción izquierdista que solo 2 años antes había ganado las elecciones. El giro político dado en el país es total. Entre los liberales y las izquierdas españolas estalla el temor a que suceda en España lo que está sucediendo en Alemania, el ascenso imparable de una derecha que puede suponer el equivalente a la implantación del fascismo en España. Los socialistas, en concreto, temen perder las conquistas laborales obtenidas en los 2 últimos años, pero temen sobre todo que un gobierno derechista acabe borrando a la izquierda del mapa político. Muy cercano tienen el ejemplo de Alemania, de Italia y de Austria, donde el canciller derechista Dollfuss ha clausurado el Parlamento, ha ahogado en sangre las manifestaciones de protesta de los trabajadores y ha suprimido por decreto al Partido Socialista. En octubre de 1934, los socialistas convocan una huelga general al grito de «Más vale Viena que Berlín», queriendo significar con ello que prefieren morir defendiéndose, como ha ocurrido con los socialistas de Austria, que ser aniquilados en silencio, como ha sucedido en Alemania. La huelga general convocada tiene un éxito parcial en Cataluña, donde adopta la forma de una insurrección autonómica contra el Estado central. Pero el movimiento de protesta no resulta masivo porque no cuenta con el respaldo de las organizaciones anarquistas muy poderosas en Cataluña. La intervención del ejército acaba con el conflicto que ha causado 43 muertos. En represalia por lo sucedido, el gobierno suspende el Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado en los primeros años de la República, y encarcela a su presidente, Lluís Companys. En Asturias estalla la revolución. En lugar de llamar a la huelga general, los mineros asturianos convocan a la lucha armada contra el gobierno, el ejército y el régimen capitalista imperante en el país. Los revolucionarios asaltan los cuarteles de la Guardia Civil y la policía y se apoderan de las armas, expropian tiendas y fábricas y, cargados de grandes cantidades de dinamita, toman Oviedo, la capital asturiana, coreando la consigna UHP, Uníos, hermanos proletarios. El gobierno, que se siente superado por la revolución, decide poner el problema en manos del general Franco. Franco manda a Asturias a la Legión extranjera y a los regulares, tropas marroquíes del ejército español temidas por su ferocidad.
la lucha dura casi 2 semanas y es de una extrema brutalidad. La dureza de los combates, las torturas, mutilaciones y asesinatos en la zona controlada por los mineros y en la conquistada por las tropas no llegan a ser conocidas por la población española, porque el gobierno ha impuesto la censura de prensa. A pesar de todo, se llega a saber que los revolucionarios han asesinado a 40 sacerdotes, que las fuerzas del orden, por su parte, han ejecutado sumariamente a un número muy superior de revolucionarios, que los muertos en los violentísimos enfrentamientos entre las tropas y los mineros alcanzan la cifra de 1.300, que los heridos son más de 3.000 y que los destrozos provocados son enormes. Después de casi 15 días, el ejército aplasta este ensayo de revolución proletaria. El general Franco, que ha dirigido las operaciones, será nombrado poco después jefe del Estado Mayor. La represión que sigue a la derrota de los revolucionarios alcanza proporciones escandalosas y crispa aún más el ya crispado ambiente político español. La Revolución de Asturias tiene otro importante efecto. Provoca un alienamiento de los partidos políticos y un grado de violencia verbal y física en el país que se va a reproducir casi exactamente 2 años más tarde, cuando la guerra civil estalle en España. Asturias es el preludio de la Guerra Civil Española. Marzo de 1935. Incumpliendo abiertamente el Tratado de Versalles, que impone a Alemania el desarme terrestre, Hitler restablece el servicio militar obligatorio e inicia el rearme. La industria bélica alemana empieza a funcionar a toda máquina. El peligro nazi aumenta vertiginosamente. La Unión Soviética cambia entonces de estrategia. El dictador Stalin, que ha iniciado ya en su país la era del terror, con persecuciones, torturas y ejecuciones a todo sospechoso de disidencia, introduce un giro sustancial en su política exterior. En el 7º Congreso de la Internacional Comunista, celebrado en Moscú, se ordena que a partir de ese momento las fuerzas comunistas intenten establecer en los países europeos lo que se llamó el Frente Popular, es decir, una alianza del proletariado con las clases medias y liberales y democráticas para luchar conjuntamente contra el enemigo común, el fascismo. Las instrucciones de Stalin llegan también a España, donde el Partido Comunista es todavía una pequeña formación con un solo diputado en el Congreso y una implantación modesta en la sociedad. Febrero de 1936. Se convocan en España nuevas elecciones. La izquierda decide dejar a un lado sus diferencias y se une en coalición a un frente popular que acoge a socialistas, republicanos, partidos de la izquierda moderada y comunistas. La derecha, por su parte, se presenta en la coalición llamada Frente Nacional, bajo la consigna contra la revolución y sus cómplices. El pequeño partido Falange Española, de José Antonio Primo de Rivera, el único netamente fascista que existe por entonces en España, se presenta en solitario. El Frente Popular lleva un programa mínimo común con el que reclama la amnistía para los 30.000 presos políticos y un prudente y moderado retorno a la política educativa, agraria y religiosa de los primeros tiempos de la República. Vamos a las urnas vamos con dignidad a vencer a los tiranos de nuestra libertad. Incluso los anarquistas, que no participan en la coalición, aconsejan a sus militantes que no se abstengan en estas elecciones y acudan a votar. Pero miserable que vende el voto al burgués,
nuestro desprecio merece por su infame proceder, pues vendiendo su sufragio al infame explotador, hace retrasar el día de nuestra emancipación, La victoria del Frente Popular es arrolladora. Obtiene la mayoría absoluta en el Congreso. La derecha queda en un segundo lugar y los partidos de centro se hunden estrepitosamente. Los fascistas de Falange Española no obtienen ningún escaño. Las calles de las ciudades españolas se llenan de manifestantes jubilosos que celebran la victoria de la izquierda. Un sentimiento de auténtico pánico se apodera de los sectores de derechas. Los líderes derechistas intentan incluso que el gobierno anule el resultado de las elecciones y declare el estado de guerra. El jefe del Estado Mayor, General Franco, respalda esa iniciativa. Franco se niega, sin embargo, a apoyar la idea de un golpe de Estado contra el gobierno establecido. Por Madrid se extiende de todos modos el rumor de que la sublevación militar es inminente. En esas condiciones de extrema tensión política, Manuel Azaña, dirigente moderado del partido Izquierda Republicana, asume la presidencia de un gobierno esencialmente moderado y del que están ausentes por propia voluntad los líderes de los partidos obreros. El nuevo gobierno regresa inmediatamente, aunque con mayor prudencia, a la política reformista emprendida en los primeros años de la República. Se proclama la amnistía para los presos políticos encarcelados tras la Revolución de Octubre de 1934. Se reestablece la Generalitat de Cataluña y se repone en su presidencia a Lluís Companys, aclamado con júbilo por las masas a su regreso a Barcelona. El gobierno Azaña aplica también una cuidadosa política de traslados de determinados generales que podrían encabezar un levantamiento. El general Franco deja de ser jefe del Estado Mayor y es destinado a la Comandancia General de Canarias. Y el general Mola pierde el mando del ejército de Marruecos, el más operativo y el mejor preparado. Mola es trasladado al gobierno militar de Pamplona. Desde allí continuará los preparativos de la sublevación. Marzo de 1936. Las tropas de Hitler invaden la orilla izquierda del Rin, que según el Tratado de Versalles es una zona desmilitarizada. Es claramente un nuevo desafío de Hitler y una amenaza directa a Francia. Europa se estremece. Inmediatamente se celebra en Londres una reunión urgente para estudiar la situación creada por Hitler. Pero allí se hace evidente la debilidad de las potencias frente al creciente poder de la Alemania nazi. Los gobiernos europeos temen provocar a Hitler y se limitan a formular una leve protesta. Francia, el país más directamente amenazado, envía tropas para reforzar la frontera. Día 1 de mayo. Se celebra en Madrid un desfile en defensa de la unidad del proletariado. Lo encabezan Francisco Largo Caballero, líder del ala radical del Partido Socialista y secretario general de UGT, y los máximos dirigentes del Partido Comunista. El Partido Socialista está viviendo por entonces una importante división interna encarnada en dos de sus líderes. Por un lado, Francisco Largo Caballero, izquierdista radical, quien sostiene que la única esperanza para España está en la revolución social. Por otro, Indalecio Prieto, socialista moderado, quien rechaza de plano la revolución proletaria y defiende el mantenimiento de la República y el pacto
con las fuerzas liberales y moderadas. Pero es Largo Caballero, cuya aspiración personal confesada es la de ser el Lenin español, quien logra el respaldo mayoritario de los militantes. La mayoría del Partido Socialista se ha inclinado ya por la revolución. El Grupo Socialista Radical, liderado por Largo Caballero, se propone apartar al presidente del gobierno, Manuel Azaña, del poder ejecutivo. Con ello se busca el debilitamiento de la propia República, paso imprescindible para intentar la toma del poder por la clase obrera. Por esa razón, Manuel Azaña es literalmente empujado a la presidencia de la República. Para ocupar su puesto al frente del gobierno, Azaña propone inmediatamente a Indalecio Prieto. Pero son los propios parlamentarios socialistas de izquierda quienes se niegan a aceptar a Prieto al frente del Ejecutivo. Azaña se ve obligado entonces a designar a Santiago Casares Quiroga, un hombre carente de energía política y enfermo de tuberculosis. La debilidad de la República es ya un hecho clamoroso. Acabar con ella solo es cuestión de semanas. Desde Pamplona, el general Mola se esfuerza por atraerse voluntades para el golpe que lleva tiempo preparando. Sus contactos con otros generales prosiguen de forma incesante. Los conjurados estudian cuidadosamente el papel que han de jugar todos los jefes y oficiales adictos cuando llegue el levantamiento. Según sus planes, el general Franco sería el encargado de mandar a las tropas sublevadas en Marruecos. Pero Franco no se compromete todavía. Lo que sí está acordado es que sea el general Sanjurjo, quien ya se sublevó en los primeros años de la República, quien asuma la jefatura de la Junta Militar una vez logrado el éxito del golpe. El general Mola calcula que no se necesitarán más de 2 semanas para controlar la situación. La sublevación será en julio. En la primavera de 1936, el clima de violencia es ya general en toda España. Los asesinatos, atentados y los incendios de edificios civiles o religiosos se multiplican con los días. Tan solo en los 3 meses que siguen a las últimas elecciones, más de 200 personas mueren en enfrentamientos políticos. La violencia armada enfrenta ya a los sindicatos obreros entre sí, a unos partidos contra otros y, por supuesto, a las izquierdas contra las derechas. Las formaciones políticas que predican el rechazo a la violencia están perdiendo prestigio y afiliados a velocidad vertiginosa. Falange Española, una pequeña organización fascista que en las elecciones no había obtenido ningún diputado, crece arrolladoramente en pocos meses con la incorporación masiva de jóvenes derechistas de la CEDA. Tenemos una fe resuelta, es que están vivas todas las fuentes genuinas de España. En el mes de marzo, la Falange es declarada ilegal por el gobierno y su fundador, José Antonio Primo de Rivera, es detenido y encarcelado. La juventud de los partidos en la derecha y en la izquierda ya no cree más que en el recurso a las armas para salir del caos en que está sumido el país. En el mes de abril, el presidente de la República, Manuel Azaña, había declarado: no, nosotros no hemos venido a presidir una guerra civil, más bien hemos venido a evitarla. En el mes de junio, la guerra civil ha dejado de ser una terrible hipótesis para convertirse en una espantosa certeza. Día 11 de julio.
el avión encargado de trasladar en secreto a Franco, desde las Canarias, donde está destinado, hasta el Marruecos español, despega de Londres. 17 de julio, viernes. Comienza el levantamiento. La primera plaza en sublevarse es Melilla, en el Protectorado Español de Marruecos. Allí, la Legión arresta a los generales leales a la República, detiene a las autoridades civiles, fusila a los oficiales que se oponen al levantamiento, a los dirigentes sindicales y a todos los que ofrezcan una mínima resistencia al levantamiento. Las noticias llegan ese mismo viernes a Madrid, donde el gobierno de la República no ha querido dar crédito en los días anteriores a los insistentes rumores sobre la inminencia de un golpe. En la capital de España, por lo tanto, no se detecta ese día el menor signo de alarma. La vida en Madrid estaba transcurriendo sin sobresaltos y sin que el gobierno hubiera tomado ninguna medida para responder al golpe. El 18 de julio, sábado. El general Franco se subleva al frente de su guarnición en Canarias. Tras dejar el control de la ciudad de Las Palmas en manos de los insurrectos, emprende en secreto el vuelo hacia Marruecos. Vestido de civil, Franco aborda el avión Dragón Rapid, que le transportará hasta Tetuán para ponerse al frente de las tropas sublevadas en Marruecos. En la península, la primera ciudad en caer en manos de los rebeldes es Sevilla. En un golpe lleno de audacia, el general Queipo de Llano arresta sin dificultad a las máximas autoridades militares leales a la República. Numerosos voluntarios de derechas, especialmente falangistas, reciben armas de los arsenales militares y colaboran con los soldados en el control de la población. La mayor resistencia se produce en los barrios obreros que se enfrentan a los sublevados con las escasas armas que les han entregado los guardias de asalto. Inmediatamente después de que se conociera el éxito de la sublevación en Sevilla, los rebeldes se levantan en varias capitales andaluzas que caen bajo su control. Madrid, 18 de julio, por la tarde. Las noticias del éxito de la sublevación en varias provincias españolas desatan la alarma entre la población. Las masas obreras se echan a la calle y exigen al gobierno que reparta inmediatamente armas al pueblo para que éste pueda enfrentarse a la insurrección. El gobierno se opone inicialmente, aunque es desobedecido, y los primeros miles de pistolas y fusiles son entregados al pueblo en la misma tarde del 18 de julio. En Madrid se vive ese día una tensión extraordinaria. Madrid, el gobierno del Frente Popular se ha reunido con carácter urgente a fin de examinar la situación creada por el alzamiento del ejército marrueco. Como protesta por la actitud facciosa de los focos del ejército rebelde, las organizaciones sindicales obreras CNT y UGT han declarado la huelga general en toda la península y han ofrecido sus contingentes de afiliados para salvaguardar la paz interior. En los sindicatos y centros oficiales se reparte armamento a los frente populistas, quienes de momento mantienen a raya con su valor a los traidores a la República. Para entonces, el control de la situación ha escapado por completo de las manos del gobierno y ha pasado irremisiblemente a los dos bandos dispuestos a hacer un sangriento ajuste de cuentas entre la izquierda y la derecha en España. Barcelona, 19 de julio. Las sirenas de las fábricas llaman a los barceloneses a defender la ciudad frente a los militares rebeldes que en su inmensa mayoría se han sublevado contra la República. El
sindicato anarquista CNT, muy poderoso en Cataluña, lleva tiempo preparándose para enfrentarse a una posible sublevación derechista. Ese día, los anarquistas se echan a la calle y combaten con ferocidad junto a los guardias de asalto y la Guardia Civil, leales a la República, contra los sublevados. Las columnas militares son finalmente derrotadas por las masas que se apoderan de las armas de los soldados. A continuación, la multitud asalta los cuarteles, vacía los depósitos de armamento y lo reparte entre la población. En medio de un auténtico baño de sangre, los rebeldes son obligados a rendirse. El entusiasmo popular es incontrolable. Un fervoroso sentimiento revolucionario canalizado por los anarquistas domina la ciudad. Barcelona permanece con la República, pero el gobierno de la Generalitat ha perdido completamente su autoridad. A partir de ese día, el poder pasa a la calle. Pamplona, 19 de julio. El general Mola, cabeza de la conspiración, que durante meses ha estado preparando el golpe militar, se ha sublevado con éxito y con el entusiástico apoyo de los carlistas que se han sumado en masa al levantamiento. Inmediatamente después de Pamplona, caen en manos de los insurgentes las principales ciudades de Castilla y todas las de Galicia. Ese mismo día, el general Sanjurjo abandona su exilio portugués. Se dispone a volar a España para, de acuerdo con los planes, ponerse al frente de la rebelión ya en marcha. Pero el avión que le transporta se estrella nada más despegar de la pista y Sanjurjo muere en el acto. Los sublevados pierden a su jefe. El puesto de mando deberá ser ocupado y pronto por otro general. Madrid, 20 de julio. La población obrera de Madrid, a la que las autoridades han aceptado ya entregar armas, reciben con entusiasmo las noticias que llegan de Barcelona y que hablan de la victoria popular sobre los insurgentes. Las masas acuden entonces a asaltar el cuartel de la Montaña en el centro de la ciudad, donde los militares sublevados se han hecho fuertes. Miles de obreros armados, apoyados por algunos militares leales a la República, rodean el cuartel. El asedio es feroz. Los sitiados resisten, pero los sitiadores consiguen penetrar en el edificio. Se desata entonces una verdadera carnicería. Es una lucha cuerpo a cuerpo en la que se producen centenares de muertos y que se salda con la victoria de los asaltantes. Cuatro días después de haberse iniciado, está claro que el levantamiento ha fracasado en su propósito inicial. Los insurgentes controlan tan solo una tercera parte del país y tanto Madrid como las principales ciudades industriales de España se han opuesto a la sublevación. Los generales Franco y Mola, que han dirigido las operaciones, comprenden entonces que solo por medio de una larga guerra de conquista podrán intentar alcanzar la victoria. La guerra civil ha comenzado. Las potencias internacionales cobran de pronto una importancia decisiva para los contendientes. Sin la ayuda en armas de otros países, ninguno de los bandos tiene posibilidad de ganar esta guerra. Hitler es el primero en ser requerido. Franco le pide apoyo. Necesita aviones que transporten hasta la península a las tropas sublevadas en África. El estrecho de Gibraltar está bloqueado por los buques de la Armada Española, cuyos mandos, favorables a la sublevación, han sido asesinados por las tripulaciones leales a la República. Hitler acude inmediatamente en ayuda de Franco, que logra así pasar a la península con todo su ejército y emprender desde Andalucía el avance hacia Madrid. Mussolini
también responde positivamente a las peticiones de Franco. Alemania e Italia son, pues, las primeras potencias europeas que se implican en la Guerra Civil Española. Su constante apoyo a los rebeldes se incrementará enormemente con el paso de los meses. La República acude también en demanda de ayuda inmediata, pero no obtiene la respuesta deseada. El presidente francés, el socialista Léon Blum, es requerido por el gobierno de Madrid para que le venda con la máxima urgencia armas y aviones de combate. En Francia acaba de ganar las elecciones un frente popular al estilo del que gobierna en España. Una parte de ese gobierno y todos sus electores desean apoyar abiertamente la causa republicana. Pero los sectores derechistas y católicos se oponen resueltamente a respaldar al gobierno español, al que acusan de un feroz anticlericalismo. La polémica en Francia es intensa y dramática. Finalmente se imponen los intereses estratégicos del país. Francia, que siente muy próxima la amenaza alemana, necesita mantener un buen entendimiento con Inglaterra. Y el gobierno de Londres no es partidario de que las potencias europeas se impliquen en el conflicto español. Con su política de abstención, Inglaterra intenta conseguir que la guerra civil española no se extienda a Europa. Francia se pliega y de ese acuerdo franco-inglés nace el Comité Internacional de No Intervención en la Guerra de España. De ese modo, las democracias occidentales escatiman su apoyo al gobierno legítimo español. Las primeras ayudas europeas que reciba el bando republicano, casi todas provenientes de Francia, serán por ese motivo escasas y clandestinas. También la Unión Soviética se muestra cauta al principio. Stalin teme que una ayuda suya a los republicanos acabe por crearle problemas con la Alemania nazi. Moscú decide no tomar partido de momento y, como el resto de los países europeos, suscribe el Acuerdo Internacional de No Intervención en la Guerra Civil. Con el fracaso del levantamiento militar, España queda desgarrada entre dos extremismos políticos. En un lado del país estalla la revolución, en el otro estalla la contrarrevolución. No hay terrenos intermedios. La sublevación militar ha tenido esta consecuencia inesperada. Allí donde el levantamiento ha fracasado y como reacción automática del pueblo, se ha producido el estallido de una profundísima revolución social. La acción revolucionaria desatada en la zona republicana alcanza su máxima intensidad en los primeros meses del comienzo de la guerra y tiene su expresión más radical en Cataluña, Valencia y Aragón. Con la rebelión militar, el gobierno de la República se ha visto desbordado y ha dejado en manos de las organizaciones obreras la inmensa responsabilidad de derrotar a los insurgentes. Es el pueblo y no el gobierno el que vence a los rebeldes. El resultado es que el gobierno pierde por completo la autoridad y el poder, que serán ejercidos de ahí en adelante por comités populares formados por representantes de organizaciones obreras. El cartel de incautado cuelga en las puertas de fábricas y empresas privadas y la de todos los servicios públicos. En el campo se aplica inmediatamente la colectivización de la agricultura, cuestión que es considerada por socialistas y anarquistas como la piedra angular de la rebelión en marcha. Con la sola excepción del País Vasco, el Estado se derrumba literalmente en la España republicana nada más comenzar la guerra. Ninguna institución esencial del Estado mantiene su capacidad ejecutiva, ni siquiera el ejército, que queda casi desmantelado tras la sublevación. Los sindicatos y partidos obreros crean entonces las milicias populares, formadas por hombres y mujeres totalmente inexpertos. Los milicianos reciben instrucción militar acelerada por parte de los escasos oficiales que, habiendo permanecido leales a la República, no son considerados políticamente sospechosos por los comités revolucionarios. Este es el ejército popular que va a luchar contra los sublevados, militares profesionales de un ejército regular. ¡Viva la revolución! ¡Viva!
La organización política es diametralmente opuesta en la zona dominada por las tropas rebeldes, donde el sistema impuesto es el propio de una dictadura militar. A los pocos días del levantamiento, los generales han formado una Junta de Defensa Nacional compuesta exclusivamente por militares que asume todos los poderes. La Junta de Defensa elige al general Franco como jefe supremo de todos los ejércitos y jefe de gobierno del incipiente Estado que surge en la zona sublevada. Muy pronto, Franco se otorgará a sí mismo el nombramiento de jefe de Estado. La Junta de Defensa implanta el estado de guerra en todos los territorios que van cayendo bajo su control. Eso significa que la máxima autoridad es la militar y que todas las autoridades civiles están sometidas a ella. Significa también que la desobediencia es considerada delito de rebelión y que el responsable es juzgado en Consejo de Guerra y normalmente condenado a muerte. El general Franco anula radicalmente todas las reformas republicanas y todas las prácticas democráticas. Se restaura el culto católico y se reintegra a la Iglesia a la posición de poder que la República le había arrebatado. En todas las localidades conquistadas se celebran actos de desagravio a las imágenes sagradas que hayan sido profanadas por la violencia anticlerical. La misa es, junto con el desfile militar, la demostración pública de dominio propia de la zona controlada por Franco. Y es eso, precisamente, lo que Franco vende al mundo para tratar de conseguir apoyo a la causa de la sublevación militar, orden y autoridad. Thanks to the thousands of souls who follow our movement in defense of civilization. Thanks to all those countries who passed through our some troubles and are now offering to us their sympathy and their moral support, and thanks to all those who hear these words to spread them all over the world. Country, religion, family, this is our aim and strength. Los primeros meses de la guerra son también los meses en los que se practica con la máxima intensidad, desesperadamente, el ejercicio masivo del terror. En la zona republicana, los comités revolucionarios llevan a cabo los primeros fusilamientos en masa. Militares que han intentado sumarse al levantamiento, los grandes empresarios, terratenientes y quienes hayan sido denunciados como fascistas por algún informador son pasados por las armas. Además, grupos incontrolados de delincuentes comunes que han salido de las cárceles tras la última amnistía decretada por el gobierno republicano recorren pueblos y ciudades asesinando por venganza o envidia a personas caprichosamente tildadas de fascistas o traidores. En ese tiempo se hace trágicamente famoso el llamado paseo. Miles de hombres y mujeres son sacados por las noches de sus casas y tras ser paseadas en camiones son finalmente asesinadas en pleno campo o cerca de los cementerios. El gobierno republicano, horrorizado por el cariz que están tomando las cosas, pero sin autoridad ni poder para impedirlas, insiste en pedir a los ciudadanos que no abran su puerta a desconocidos. Esfuerzo inútil. El terror se practica con toda intensidad y convencimiento político en esos primeros meses de la guerra y se aplica con especial ferocidad a curas y monjas que son fusilados en masa por las milicias revolucionarias. El conocimiento de estos sucesos tiene un impacto muy negativo en la opinión pública de los países democráticos y supone un importante descrédito internacional para la causa de la República. Ese mismo ejercicio masivo del terror se desata con la misma virulencia en las zonas bajo dominio de los sublevados. En todas las zonas que caen bajo control de los sublevados, se fusila inmediatamente a los militares que se han opuesto al levantamiento, a los sindicalistas y a todo sospechoso de haber combatido con las armas a la sublevación. Miles de personas son juzgadas, condenadas a muerte y encarceladas hasta que hayan de ser llevadas al paredón.
A la implacable represión oficial se suma el terror extraoficial. Grupos de extrema derecha, falangistas, carlistas o guardias civiles, sacan cada día de las cárceles o de las casas particulares a miles de personas consideradas sospechosas de ser rojos. Y como en la zona republicana, les dan el paseo. Este no es, sin embargo, un régimen incontrolado de terror. No se trata de los desmanes de masas incontroladas ni de la acción de comités revolucionarios que han desbordado la autoridad del poder político. Al contrario, en la zona franquista, el poder se ejerce de una manera férrea, de modo que la extensión del terror es un proceso básicamente controlado por las autoridades. De hecho, la represión masiva es el resultado de una táctica decidida por los mandos militares e implacablemente ejecutada por quienes les apoyan. Se trata de una política de exterminio calculado del enemigo. En el otoño de 1936 es el momento en el que se aclara definitivamente el papel que las principales potencias europeas van a jugar en la Guerra Civil Española. Mientras el Comité Internacional de No Intervención, creado a instancias franco-británicas, sigue dificultando al gobierno republicano la obtención de suministros bélicos de modo regular y masivo y produciendo la impresión de que la República está aislada internacionalmente, Alemania e Italia refuerzan de forma espectacular su ayuda al bando franquista. Hitler envía a Franco gran cantidad de armamento moderno y más de 800 aviones de combate. Aunque Alemania suministra relativamente pocos hombres, casi todos son especialistas, como los componentes de la famosa Legión Cóndor, una unidad aérea de combate compuesta por un centenar de aviones, sus tripulaciones y técnicos, y apoyada por una dotación de casi 4.000 hombres. Italia ofrece también a Franco un apoyo constante, abierto y decisivo. Además del armamento italiano, que jugó un papel crucial en la guerra, los efectivos militares enviados a España por Mussolini a lo largo de toda la guerra suman casi 80.000 hombres. La Unión Soviética cambia en el otoño de 1940